Buenos días, Marcos y Carlos, ¿cómo están? Bueno, Bien, bien, doctor, gracias, nosotros, gracias por atendernos. Queremos entender un poquito, o por lo menos yo quiero entender esa presentación tuya ante el juez Humberto Otazú, el levantamiento de embargo o la autorización judicial para que tu cliente, el señor Ramón González Daer, pueda pagar a la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Qué es lo que vos presentaste? El juez te rechazó, presentaste una aclaratoria. Si nos podés explicar bien, doctor, por favor. sí, lo que pasa es que este tema ya venía siendo tramitado hace un tiempo con el juez de la causa penal, el doctor Humberto Tazú, y se venía hablando es que hay un proceso paralelo administrativo el que se está realizando ante la SED. Y la SED en un momento dado le llega a un acuerdo con el señor Ramón González Daer para el pago de tributos y moras e intereses por un valor de aproximadamente 42 mil millones de guaraníes. Y entonces lo que se pide al juzgado es que se levanten los embargos porque se dice como, y en la aclaratoria lo que se le dice cómo vamos a pagar si el juez tiene trabajo de embargo sobre los bienes, bloqueo de cuentas, inhibición general de grabar y vender, es decir, medidas cautelares de carácter real. Y esto ya se hacía en varias presentaciones, después fue cambiando al hecho de que el señor González Daer dio instrucciones de pagar la totalidad, porque el acuerdo original con la SED era un pago en cuotas. Ujú. Entonces, pero viene un emplazamiento, viene también por parte del juzgado de que acredite el pago ante la SED y lo que le decíamos ahí es cómo se va a efectuar el pago si los bienes están todos embargados. Entonces, da la impresión de que hay como una molestia por parte del juez en relación a eso, y entonces su última providencia dice, ocurra por la vía correspondiente e indica que la vía es Juega en lo civil. una ir al juez en lo civil. Y bueno, Eh, vamos a ver la forma entonces de lo que pasa es que el embargo las medidas cautelares de carácter real fueron dictadas en el proceso penal por el juez penal. mm. Entonces nosotros entendíamos que la vía natural para el levantamiento del embargo y pago de los tributos era el juez penal. Pero ahora el juez penal sale con el tema de que hay que ir al juez en lo civil. Y bueno, yo voy a contactar, no sé quiénes son los abogados que llevan ese proceso ante lo civil. Vos sabés, Carlos, que mi especialidad es la parte penal y vamos a ver coordinar. Lo que sí, lo cierto y concreto es que existe una intención por parte del señor Ramón González Daer de efectuar ese pago y es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Claro. Pero acá es un poco, perdón la paradoja que vino primero el huevo o la gallina, o sea, para proceder al pago de los tributos hay que levantar los embargos. Claro, eso es lo que quiero entender, porque, o sea, vos entonces pediste el levantamiento del embargo, ¿verdad? Porque en tu aclaratoria Levantamiento lo que yo leí de los embargos. es que quiero una autorización judicial que del Banco Basa entonces se transfiera a una Sí, cuenta de la SED. Y le mencionás de la SED. también que eso es importante y de vital importancia, incluso decís, para tu estrategia de defensa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiero. Sí, Es lo mismo una autorización judicial que un levantamiento de embargo o no, o cómo se puede entender eso, doctor. no, lo que pasa es que los bienes están embargados, Carlos, y cómo se va a efectuar el pago para que se efectúe el pago a través de cualquier entidad bancaria. Hay que primero levantar los embargos, porque si no, no se puede disponer de ese dinero. O sea, eso es elemental, digamos, ¿verdad? Ujú. Entonces,
eso es lo que estábamos pidiendo, es lo que estábamos gestionando, y ahora la nueva posición del juez Otazu es que hay que hacerlo por la vía civil, ¿no? Y ahí, Entonces vamos en la vía civil, el juez al que le menciona él en su escrito, ¿qué es lo qué es lo que se tramita ante ese juez en lo civil, entre la subsecretaría y tu cliente? ¿O qué es lo que es ese proceso? entiendo ahí justamente un proceso que inició la Subsecretaría de Estado de Tributación. Mm, E incluso hay una notificación, un emplazamiento también para el pago por parte de la SED. Entonces, lo que vamos a ver entonces ahora es centralizar el pago. mm, ¿Por qué decíamos estrategia de defensa? mm, Porque si bien es verdad la ¿cómo se llama? El pago de los tributos no es la conducta subyacente para el caso del lavado de dinero, pero va a contribuir a que se destrabe un poco este tema y descomprimir algún tipo de presión que existe, ¿no? Eso es lo que a eso nos referíamos, que a mí como defensor me gustaría llegar a esa audiencia preliminar habiendo pagado los tributos. claro, y además, si te cobran los tributos, sí, imagínate, nada más y nada menos que 42.000 millones, quiere decir que la subsecretaría, vamos a suponer de un monto X que haya establecido la fiscalía que es ilegal, si la subsecretaría te cobra los tributos, quiere decir que ese monto va a ser legal, porque la subsecretaría no te va a poder cobrar esos impuestos, ya sea IVA o impuesto a la renta personal o IRASIS o lo que sea, si es dinero ilegal, ¿verdad? Claro, claro, o sea, ese es un tema que habíamos hablado también, que la pericia de la cual el fiscal legal saca su monto de comiso, suma todos los ingresos en las cuentas sin determinar la legalidad o la ilegalidad de esos depósitos en las cuentas, quise decir. Mm, Y bueno, para que exista un lavado de dinero tiene que haber una conducta subyacente, que en este caso la acusación habla de la conducta denominada usura. usura. Entonces, de la usura se va al lavado de dinero, en que consiste la acusación contra Ramón González Daer. Ahora en el caso de la evasión impositiva, bueno, se acreditó, hay un proceso administrativo que no forma parte de este proceso penal, y ahí se llegó a un acuerdo con la SED para el pago de estos tributos. Y lo que estábamos peleando, una batalla judicial, digamos, es el destrabar, porque eso está embargado. Incluso ahí discutimos en algún momento, por el principio de taxatividad, vos podés establecer solamente las medidas que estén claramente establecidas, y las medidas cautelares de carácter real, el Código Procesal Penal se remite al Código Procesal Civil, y ahí no existe lo que Otazu en algún momento denominó bloqueo de cuentas. Existe, por ejemplo, los embargos, las inhibiciones generales de grabar y vender, que es lo que está establecido. Bueno, para hacer una larga historia corta, allí es un dinero que está depositado en los bancos que el señor González Daer quiere pagar los tributos, pero no se puede porque están embargados. Y bueno, y es mucha plata, doctor. La subsecretaría evidentemente quiere, y bueno, de ese pedido tuyo, el juez resuelve directamente, no le corre traslado, por ejemplo, a la subsecretaría para escuchar un poco su opinión o su postura, y a la fiscalía, resuelve directamente el juez, doctor. Le corrió traslado a la fiscalía, Y también se opuso por la una fiscalía, parte. Bueno, la fiscalía en un primer momento, dice que sí, porque hubo una hubo un primer levantamiento parcial, digamos, de un monto determinado, y en el considerando de la resolución Otazu decía, hablaba
del pago de una primera cuota del acuerdo con la SED. Pero en el resuelve no decía nada, entonces se le entregó directamente el monto de un primer pago, que ahora no recuerdo exactamente, pero entonces para los siguientes pagos ya vino la intención del señor González Dares de pagar todo, completo, no en cuotas. Entonces, allí Legal decía, se oponía a que se le entregue directamente el dinero a González Dares, sino que se haga ya directamente el pago a la SED a través de los bancos, previo levantamiento del juego Otazú. Y estábamos en eso hasta que viene un emplazamiento de pago, entonces nosotros le decimos a Otazú, pero mire, usted tiene embargadas las cuentas, entonces vamos a hacer el levantamiento primero, y le decíamos básicamente en la declaratoria cómo vamos a efectuar el pago si las cuentas están embargadas, si los bienes están inmovilizados. Claro. Bueno, y ahí viene la reacción de Otazú, que da la impresión que refleja una suerte de molestia. Entonces él dice, vayan a hacer todo este tema a lo siguiente, a este juzgado lo Pero siguiente, que hace una... ¿y cómo se puede entender ese si de acuerdo a lo que vos estás diciendo, él ya dispuso un levantamiento anterior para el pago de una cuota? Y quiere decir que en ese momento él se consideraba competente, pero Exacto. quiere decir también que ahora no se considera competente. Y eso es lo que o sea, hay una contradicción ahí, una contradicción muy grande, evidentemente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo lo digo con mucho respeto, Carlos. Sabes que si no estoy de acuerdo, apelo, y bueno, ahí manifiesto, con la impugnación manifiesto mi desacuerdo con esto, ¿verdad? Y nosotros estamos evaluando ese tema, o si ya lo que se quiere pagar, bueno, vamos a lo seguir, independientemente que un primer levantamiento se haya hecho en lo penal. Y para tu último pedido, el fiscal insistió en ese tema de que pase directamente a la SED, no en poder, digamos, de tu cliente, sino directamente se pase a una cuenta de la SED cuando le corrió se paga traslado. directamente desde la entidad bancaria a... Que es lo que vos SED. explicás en tu aclaratoria. Claro. Del Banco Basa, exacto. Bueno, ¿y la SED qué opinó ahí, o no se le corrió traslado a la subsecretaría? Nosotros pedimos que la SED determine claramente cuánto es el monto de lo que se tiene que pagar, para que eso sea, bueno, digamos, 42.000 millones, levanta 42.000 por un valor de 42.000 millones hasta un valor de 42.000, y luego se hace la operación vía entidad bancaria directamente a la SED, pero eso no se produjo. La SED obviamente está interesada, imagínate lo bien que le viene al Estado paraguayo en estos momentos, más de 42.000 millones de guaraníes en estos momentos, que faltan medicamentos, que estamos viviendo esta crisis, este colapso sanitario. Sí. Así que la SED en todo momento se ha manifestado interesada en que se abonen estos tributos. Y son alrededor de 7 millones de dólares, doctor. Sí, es un buen dinero para el Estado. Sí. Doctor, una consulta. ¿El bien jurídico protegido en evasión impositiva cuál sería? El bien jurídico protegido en evasión impositiva es el orden económico del Estado. Te voy a decir exactamente ahora, eso está previsto en el 12.1 del Código. 12.1. 12.1. Sí. Y son hechos punibles contra el erario. Sí, o sea, erario económico... El título grande, hechos punibles contra el orden económico y tributario. El capítulo 1, donde está la evasión impositiva, hechos punibles contra el erario. Sí, contra el erario. En realidad, el erario público es el que está afectado. Y obviamente, el erario público afectado lo que va a querer es recuperar ese dinero, ¿verdad? Al recuperarse ese dinero, doctor, conforme al artículo 25, eso podía extinguirse entonces, ¿verdad? No,
No, no, porque para una conducta de lavado de dinero previsto en el 196, vos tenés que tener una conducta antijurídica subyacente. Sí. Y en ese proceso penal contra Ramón González Daer, la conducta subyacente es usura, no evasión impositiva. Incluso hay una modificación que le da un tratamiento especial a la evasión impositiva que es del año pasado. Te voy a hacer llegar esa modificación que no todos conocemos. Pero tu pregunta específica, no va a haber una... Sí, en la usura hay una reparación integral del daño, entonces no hay conducta subyacente, podríamos eventualmente pensar en el 25 numeral 10 de reparación integral del daño causado. Y eso sería la víctima en particular ¿Qué sería el particular que hizo la denuncia? Claro, la usura tiene una víctima en particular, una supuesta víctima en particular en este caso, pero en el caso de la evasión impositiva es el erario público. Entonces, pero eso no forma parte de esta acusación, pero sí, como les dije, obviamente va a contribuir a descomprimir grandemente lo que es la acusación contra estos señores González Daer y González Carcaño. Doctor, y dentro de tu estrategia de defensa, ¿no se prevé alguna propuesta, digamos, a la víctima o a las víctimas en este caso? No estamos descartando nada, incluso hay unas conversaciones de buscar salidas anticipadas. Por ejemplo, podrías tener, si son hechos punibles que afectan los bienes de las personas, podés trabajar la conciliación, que es lo que acabas de mencionar, sí, o la suspensión condicional o el juicio abreviado. Pero todavía no tenemos definido o cerrado ninguno de estos aspectos. Pero hasta ahora, en este caso, ¿cuántas son las víctimas? ¿Verdad? Sí, entendemos. Sí. Pero ¿cuántas víctimas son en este caso y cuánto sería el presunto prejuicio? Esta acusación cita como referencia un caso del señor Planás, pero ese caso ya incluso se ha hablado de que está prescrito. Y el otro caso es de Mendoza Yampey, el arquitecto. Sí, esos son los dos casos que prevé esta causa. Y bueno, ¿vas a recurrir entonces al fuero civil, doctor, para tramitar así como te dijo el juez, o lo que él decidió vos podés apelar o vas a apelar? Estoy viendo lo que... Acá la idea es... el objetivo es pagar esos tributos, ya sea con el juez civil o con el juez penal, ¿verdad? No estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dictado el juez Otazú, pero vamos a ver si el interés superior es acá el pago de esos tributos por encima un poco de esa discusión, pero tengo que analizar con el abogado que está llevando esa parte y ver una estrategia común de defensa. Pero todavía no lo tengo decidido, Carlos, es una buena pregunta la que me hace y estamos trabajando sobre eso. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una muy buena jornada, doctor Bogarín. También un abrazo, mi querido Carlos Benítez, y también al Benítez. Marcos. Al Benítez, a Marcos, sí. Fuerte abrazo a ambos y a la audiencia. Gracias, doctor. No. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Jorge Bogarín González. Sí. El abogado. Él es Jorge Bogarín González. Sí. El otro